Realismo especulativo, el movimiento filosófico que duró solo un día, el 27 de abril de 2007. Quien espere una explicación exhaustiva y profunda y detenida sobre toda la complejidad del movimiento del realismo especulativo, pues abandone este vídeo porque le voy a defraudar. Nuestra intención simplemente es conectar contenidos de lo que se expresó el 27 de abril de 2007, en lo que supuestamente fue un acto fundante de lo que se vino a llamar realismo especulativo, ponerlo en conexión con contenidos de un servidor ya expresados en la misma época, ya expresados con anterioridad en los 90 del 20, hechos públicos en 1998 y vueltos a reeditarse y a reformularse y a construirse de otra manera en 2020 bajo el título El sueño es vida. Empecemos. Pero, aunque sea simplemente una intencionalidad de conexión, pues algún contenido mínimamente interesante podremos regalar a quien quiera saber de qué va esto del realismo especulativo. El movimiento filosófico que duró solo un día, el 27 de abril de 2007. En Londres, el 27 de abril de 2007, se llevó a cabo un evento filosófico como reacción a la aparición en 2006 del libro Después de la finitud de Quentin Meillassoux. Normalmente los pensamientos nuevos, ya sean filosofía, arte o ciencia, suelen ser pensamientos a la contra. Se piensa contra alguien. Pues aquí más bien sería que se piensa con alguien o a partir de alguien o se quiere dialogar con alguien, con Quentin Meillassoux Después de la finitud. Obra que entusiasmó tanto a unos jóvenes pensadores filosóficos que bajo la moderación del acto de moderar, no es que fuese una persona moderada, Alberto Toscano, bajo la moderación de Alberto Toscano se reunieron en la institución Goldsmiths College para ver qué tenían en común, en qué se diferenciaban el materialismo especulativo de Meillassoux, francés, de 1967, desde 1967, el realismo trascendental de Brassier, británico, desde 1965, la ontología orientada a objetos de Harman, estadounidense, desde 1968, y la física especulativa de Graham, británico, desde 1963. En torno a 1963 y 1968 nacen Brassier, Harman, Graham y Meillassoux, y un servidor nacido en el 66 en Barcelona, pues me puedo sentir identificado como compañeros de generación, pensadores que estaban intentando vérselas con la realidad de su tiempo, que no deja de ser también el mío y el de mucha gente, pero me refiero a que somos compañeros de generación. El evento en cuestión caía bajo el rótulo de realismo especulativo taller de un día, y con anterioridad al mismo los participantes ya habían publicado y pudieron leerse entre ellos Ser herramienta Heidegger y la metafísica de los objetos, de 2002, de Graham Harman, Filosofías de la naturaleza después de Schelling, de 2006, de Ian Hamilton Grant, Después de la finitud, Ensayos sobre la necesidad de la contingencia, de 2006, de Quentin Meillassoux, y Nihil desencadenado, de 2007, de Ray Brassier. Un servidor coetáneo de todos ellos había expuesto casi el contenido idéntico que está en este libro, había expuesto El sueño es vida, pero en su versión de 1998, entre el 21 de noviembre y el 31 de diciembre de 1998 en el Círculo de Artes Plásticas de Coimbra. También en 2002 un servidor había expuesto la investigación doctoral La intencionalidad artística desde Richard Wollheim, Filosofía de la mente y estética en la Universidad de Barcelona. El evento, que se publicó en el tercer número de la revista Colapso,
perteneciente a la organización artística Urbanovic, fundada por Robin McKay, un editor que formó parte de la mítica CCRU en la Universidad de Warwick, aunque luego la Universidad de Warwick dijo que CCRU ni existió, ni existe, ni existirá. Se quiso no conectarse la Universidad de Warwick con lo que hicieron en lo que en español se llama Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, CCRU con sus siglas en inglés. Colectivo interdisciplinario que entre 1995 y 1997 estuvo bajo la guía de la pensadora filosófica Sadie Plant, británica desde 1964, también coetánea, que piensa en las relaciones sociales de una sociedad en red. Y luego, dicha institución, más que institución, organización, al margen de la ley, y entre 1997 y 2007 dicha institución del CCRU bajo el influjo de Nick Land, estuvo guiada bajo el influjo de Nick Land, británico desde 1962, ya ligeramente anterior, es el viejo de la familia, un acelerado aceleracionista gustoso de las teorías ficcionales, de las teorías que son ficciones, o de las ficciones que quieren pasar por teorías. Hay que decir que dos de los miembros de CCRU, de la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, fueron precisamente Ian Hamilton Grant y Ray Brassier. Por lo que Aroma de Warwick se respiró en la emergencia del realismo especulativo. Y nosotros ya hemos expuesto la conexión, no es que hubiese una conexión consciente, sino el aire de familia que podemos encontrar entre la manera de pensar de ciertos jóvenes pensadores filosóficos en Warwick. Hay cierto paralelismo con lo que otros por entonces jóvenes, guiados por otras personas a lo mejor no tan jóvenes, guiados o inspirados más bien, en Barcelona. Hay un paralelismo de lo que se pensó en los 90 del 20 en Warwick y en Barcelona. En el taller de un día, el orden de las exposiciones fueron primero Ray Brassier, segundo Ian Hamilton Grant, tercero Graham Harman y cuarto Quentin Meillassoux. A buen seguro, por lo que hemos podido leer en la versión traducida, traducción de Isidro Herrera, a buen seguro que fue todo un espectáculo. Y es una lástima que no contemos con una grabación, o si existe dicha grabación, un servidor no se ha percatado. Y dudamos que si existiese, porque no se ha expuesto. No la conocemos, o al menos un servidor no la conoce, pues puedo deducir que no existe dicha grabación. Pero de haber habido esa grabación, pues sería un evento audiovisual muy interesante, porque juzgando por la transcripción, seguro que en su momento fue muy impactante. En primer lugar, porque hay 4 jóvenes académicos en ciernes o en acto con un buen nivel. Quizá no con un tema nuevo. La realidad, lo real, la materia, lo material, lo objetual. El tema quizá no sea nuevo, pero sí con 4 enfoques dignos de consideración. Además, entre ellos ya se han leído anteriormente, entonces supieron hacer un esfuerzo por entenderse, comprenderse, dialogar, criticarse y aclararse en la medida de sus posibilidades. Tras la exposición de cada uno, sabían interpelarse, criticarse, armonizarse de una manera inteligente, todo con educación y con claridad. Al punto que el texto Realismo especulativo, un taller de un día, supone un verdadero diálogo filosófico, que no suele ser normal en los libros de filosofía. En las ediciones filosóficas de textos reflexivos, yo no me acuerdo de libros que realmente sean diálogos filosóficos. Este sí que lo es. Podemos preguntarnos, ¿mejor que un diálogo platónico? Al menos más real, porque es la transcripción real, en la medida que toda transcripción pueda ser también una traición,
Pues es una transcripción de lo que allí se habló. Y los diálogos platónicos no dejan de ser una creación de Platón con sus intenciones y al final para que todo cuadre de cierta manera para guiar al lector. De forma similar a como en las conversaciones Sócrates guiaba a los escuchantes con sus preguntas. No vamos a realizar de momento en este vídeo ninguna exploración crítica, sistematizada, pero sí vamos a hacer 4 entradas, 4 calas desde nuestra propia perspectiva de entonces, de 2007, pero más bien con anterioridad al siglo XXI, con lo que pensábamos en el sueño es bello. Empecemos por Ray Brassier, quien se pregunta y se asombra. Ya sabemos que la filosofía dicen que emergió de la capacidad de asombro del ser humano. Se pregunta y se asombra Ray Brassier por el estatuto de las entidades ficcionales. Empieza reconociendo Ray Brassier que lo que les une a ellos 4, a estos 4 jóvenes pensadores filosóficos en 2007, estamos hablando de 2022, es que ninguno de los 4 se creen ese mantra, ese dogma, ese leitmotiv, esa idea fuerza con poca fuerza, de que los problemas filosóficos fueron resueltos definitivamente por Kant, al punto que pareciera que tras Kant, si alguien reclama para sí el título de realista, yo soy realista, o mi manera de pensar es un realismo, pues si uno se declara para sí el título de realista, automáticamente será tildado o insultado como ingenuo, o con el sectamen entero, eres un realista ingenuo. Como si solo se pudiese ser realista de forma ingenua. O sea, una asociación realismo con ingenuidad. ¿Soy realista? Ah, pues entonces eres ingenuo. Lo cual no quiere decir que todos los ingenuos tengan que ser realistas. Y esto nos sirve para recordar eso ya tan dicho en nuestro tiempo, desde hace 50 años, que el estado mental de la filosofía mundial es Kant. Desde finales del 20, prácticamente todo el 20 también, pero en la actualidad del siglo XXI, el filósofo que realmente está detrás de muchísimas cosas que nos influyen diariamente a cualquier ser humano es Immanuel Kant. El estado mental filosófico es Kant. Por lo que si una persona solamente tuviese tiempo para leer un solo filósofo, actualmente solo uno, pues tendría que leer las obras completas de Immanuel Kant. Ah, ¿que tienes tiempo de 2? Pues el siguiente, Aristóteles, porque está en la base de la emergencia de muchas teorías, de muchas disciplinas científicas, de muchos principios filosóficos. No, es que yo tengo tiempo de 3. Pues el tercero ya podía ser Marx, porque directamente, con posterioridad a su obra, fue el filósofo que de una manera directa, concreta, más ha influido en la sociedad, en la política. Ya podemos discutir, bueno, la anterior lista, el orden también se puede discutir, el orden de Kant, Aristóteles, Marx. No estoy diciendo por importancia, sino por influencia en nuestra sociedad. El cuarto ya empezar a discusiones podría ser Bertrand Russell, porque al ser su obra tan extensa, es una exposición de prácticamente todos los contenidos filosóficos relevantes, o casi todos. Siempre está el problema que los grandes de la filosofía se olvidan de la estética, porque posiblemente el arte es un desafío muy grande para los filósofos al uso. El quinto, a lo mejor habría que volver otra vez hacia el tiempo, y el quinto podría ser Tomás de Aquino, por toda su influencia posterior, no quizá justo en su momento, pero toda su influencia posterior. Y el sexto, pues podría ser Gustavo Bueno, por ejemplo, o cualquier otro materialista hispánico. Véase Mario Bunge, con que escribía en inglés, no podía evitar pensar en español, Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, o incluso Jesús Mosteri. Bueno, Kant, el estado mental de la filosofía del siglo XXI y finales del XX. He ahí que Nick Land, esa guía de los intelectuales no, de los jóvenes con ganas de pensar de otra manera, que en torno a la Universidad de Warwick querían vérselas con la realidad,
y con toda la influencia de la cultura cibernética que en aquel momento estaba emergiendo, pues Nick Land era su guía, era su faro, y ya en la recopilación de sus artículos, el más antiguo que vemos versa sobre Kant. Exactamente su artículo Kant, el capital y la prohibición del incesto, una introducción polémica a la configuración de la filosofía y de la modernidad. Un texto de finales de 1988. Primer texto de la posterior recopilación Funded Nomina, editado en Ubranomic en 2011 por Robin Mackay y, ¿por quién? Por Ray Brassier, donde Nick Land presenta su tesis de que con la filosofía de Immanuel Kant, la historia de la cultura occidental culmina en una civilización burguesa, autoconsciente, porque su idea de la síntesis, junto con la estrangulación de esa misma idea en el interior de su sistema, dan cuenta de la modernidad como problema. El problema de la modernidad, para Land, es que arrastra dos lastres. Uno, la descendencia patrilineal y dos, la lógica formal de identidad desde Aristóteles. No en vano Aristóteles en el mundo de la filosofía occidental podía ser el macho alfa. De ahí no solo podría venir el logicismo o protofilosofías del lenguaje, sino también el androcentrismo, el racismo, el edadismo. En fin, Nick Land lo que nos dice es que dos aspectos que conforman una subjetividad abstracta masculina coincidente con el patronímico, con lo que desarrollará un imperio comercial capitalista en cuanto patriarcado. Todo esto tiene que ver con el encuentro con el otro, con la alteridad. Y Kant, para Nick Land, quiere operar entre el empirismo y el racionalismo, con sus pares de conceptos analítico-sintético, a priori y a posteriori, quedando planteada una distribución entre lo racional como analítico y lo empírico como sintético. Esto no puede extrañarnos, a juicio de Land, porque Kant ha heredado una tradición filosófica cuyos conceptos decisivos estaban organizados en parejas básicas. Eso que François Laguerre, nacido en 1937, este ya no es de nuestra generación, criticó en varios de sus libros, pero por ejemplo en sus Principios de la no filosofía de 1996. No es de nuestra generación, pero sí publica en muchos tiempos, en muchos años, pero también publica en la época en la que un servidor estaba pensando los contenidos que luego dieron lugar al Sueños Vida, y estos protorrealistas especulativos en los 90, algunos de ellos estaban bajo la sombra alargada de Nick Land. ¿Y qué es lo que piensa, contra qué piensa François Laguerre? La dialéctica filosófica, que un servidor ya habíamos criticado en nuestros fragmentos titulados Ética y Dios de 1992, con anterioridad a esa obra de François Laguerre, y en nuestro texto Cotidianidad Binaria de 1996. Y Land escribe literalmente: Kant se ha privado del derecho a toda especulación sobre la naturaleza de las cosas más allá de lo aparente. El vocabulario que podría describir al otro de la metafísica está en el contexto de un mito binario o síntoma cultural de organización dualista. Es decir, el dualismo cotidiano impide a Kant pensar las cosas. Y precisamente ese derecho que se ha privado Kant será reivindicado por Brassier y sus colegas. Especulación sobre la naturaleza de las cosas, más allá de lo aparente. Y a fe que lo intentaron. Para Land, Kant siguió siendo burgués, precisamente por idealista. De ahí que su universalidad, la de Kant, sea idealidad. Una jugada que le permitió a Kant, en teoría de la moral, romper con la moralidad provinciana, con la moralidad bíblica, con la moralidad provinciana o bíblica del antiguo régimen. También le permitió en estética llegar a la contemplación de la belleza y placer cuando un objeto se humilla de tal manera que se le puede juzgar, se humilla ante la facultad de juzgar. Y también Kant se permite el lujo en geopolítica de pretender alcanzar un mundo sin naciones, para así garantizar el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos postcapitalistas.
Personalmente, Land acabará reivindicando al feminismo como la única política resueltamente revolucionaria, y es que para Land, esa política universalista que quería Kant, que anhelaba Kant, solo llegará a realizarse cuando quienes luchen por cambiar las cosas sean las mujeres. Un servidor ya expuso a Kant desde una óptica semántica, pero no como una interpretación hermenéutica nuestra, forzando o retorciendo los textos, sino leyendo literalmente fragmentos kantianos donde habla sobre la confusión lingüística, sobre las palabras, sobre la relevancia del significado y sobre la misión de la filosofía respecto a una tarea de claridad. Pues bien, un servidor ya expuso a Kant en una óptica semántica, y es que tanto Land como sus seguidores, o gente influida por él directa o indirectamente, como todo el mundo, bueno, no me refiero a que todo el mundo esté influido por Land, sino que como todo el mundo, ven a Kant desde la óptica epistemológica, como si su eje, el de Kant, fuese únicamente y exclusivamente la relación sujeto-objetos. Nosotros no negamos, evidentemente, que hay un prisma epistemológico en Kant relacionado con qué conexión hay entre los sujetos y los objetos. Lo que decimos que no es la única perspectiva que hay en Kant. También hay una óptica semántica. Cuando en la propia crítica de la razón pura y de forma explícita, y no nos hace falta hacer nosotros piruetas interpretativas, simplemente leer los textos que subrayan la relevancia del significado lingüístico. Eso de que si Kant hubiese hablado del lenguaje en vez del conocimiento, pues sería el precursor de la concepción analítica de la filosofía. Bueno, Kant habla del conocimiento, pero también habla del significado. Pues escribió, y bien clarito, textos sobre el significado lingüístico, las palabras, la confusión lingüística, la tarea de la claridad en filosofía. Y considerar este Kant protolingüístico o protoanalítico podría alterar o modificar ligeramente la concepción que tienen los cuatro realistas especulativos por un día sobre el correlacionismo y el influjo kantiano. Porque entonces, en vez de, como la filosofía post-prokantiana y la filosofía post-antikantiana, tratan sobre lo siguiente, sobre si se puede o no se puede redefinir las estructuras trascendentales como condiciones de legitimación cognoscitiva, entonces, si tenemos en cuenta esta óptica semántica, entonces podríamos en cambio tener en cuenta otra cuestión, la cuestión de si se puede o no se puede redefinir el sujeto con condiciones de significado. Definir el sujeto en condiciones de subjetualidad semántica, en estructuras lingüísticas. Ante tener en cuenta otro enfoque, porque no decimos sustituir el enfoque epistemológico en Kant por otro enfoque lingüístico, sino el de adherir lo que ya está en la crítica de la razón pura, este enfoque semántico, ante esto quizá nos podrían contestar los realistas especulativos: pues Javier, me lo pones más fácil, porque también nosotros los realistas especulativos tenemos por enemigo al giro lingüístico. A lo que yo les diría, bueno, al menos pensáis también contra el posmodernismo. Y si me dicen que sí, que me dirían que sí, pues yo les diría, bueno, pues ya tenemos algo en común. Repito, Ray Brassier se asombra ante y se pregunta por el estatuto de las entidades ficcionales. El problema de fondo sería saber si hay un criterio para distinguir las entidades ficcionales de las entidades no ficcionales, que es una derivación de la pregunta ¿cuál es el criterio para distinguir las propiedades sensibles de las no sensibles en cualquier objeto? Diciendo Ray Brassier que para interactuar entre sí parece que los objetos necesiten saber algo unos de otros. ¡Qué poético! Todo esto lo relaciona Brassier con la pregunta por la distinción entre objetos reales e imaginarios. Pues para Graham ni siquiera tiene sentido preguntar si algo es real, porque todo es real, todo es objetivo, nada es más real que cualquier otra cosa.
Graham proporciona una ontología de objetos absolutamente igualitaria, pero tan igualitaria como plana. Pero entonces, comenta Brassier, o le dice Brassier a Hartmann, existe el peligro de otorgar licencia objetual demasiado liberal. Una cosa es que haya objetos y otra cosa es que haya objetos demasiado libres. Para Brassier, una pregunta metafísica muy seria es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un hobbit cinematográfico, entre un hobbit y un quark? Graham sostendría que las propiedades de cualquier ejemplo ficcional o generado artificialmente podrían ser puramente imaginarias, ya que serían para objetos imaginarios. Pero Brassier subraya el hecho de que las entidades ficticias o los objetos imaginarios pueden generar efectos reales en las personas reales, en la gente, en la medida en que la gente hace cosas en el mundo, en su mundo, a partir de las creencias que tienen de ciertas entidades que saben que son ficticias. También puede pasar que actúan en el mundo de cierta manera en base a la creencia de ciertas entidades que para ellos son reales y en cambio para otros humanos son ficticias. Pero Brassier lo deja bien claro. Da igual la creencia o no sobre la realidad o ficción en dichas entidades u objetos. Esto ocurre, que hagamos cosas en el mundo en función de ciertas creencias sobre entidades u objetos. Para Brassier, esto es independiente de la creencia que tengamos sobre su realidad. La convicción de Brassier es que no está claro que podamos perseguir una ontología de los objetos sin explicar qué es eso, sin explicar cómo la logramos, sin explicar cómo la perseguimos, sin delimitar cómo vamos a ser capaces de hacer eso. Y es que para Brassier la tarea de la filosofía tiene que ser algo más que simplemente ir generando una metafísica formal de los objetos. Y es que reconstruir la posible integración, conexión, si es que la hay, entre los objetos, cómo se integran unos con otros en el mundo, esa no puede ser la principal tarea de la filosofía. Para Brassier, no estamos hablando nosotros, está hablando Brassier. Pues bien, por nuestra parte, nosotros le decimos a Brassier que algo parecido a postular un criterio diferenciador entre entre entidades ficcionales y entidades no ficcionales, lo establecimos nosotros con el sintagma conciencia artística, usado en 1994 en nuestro fragmento Irracionalismo crítico, en el sentido de que si empleas expresiones lingüísticas cuya referencia física sea un problema, cuando no una invención, que tengas la honestidad intelectual y moral de reconocer que las estás usando con licencia poética. Pues si finges que apelan normalmente a objetos del mundo, como cualquier otra expresión, o aquellas expresiones lingüísticas que sí apelen a aspectos, objetos del mundo, entonces eres un estafador mayúsculo. A menos nosotros nos quedamos que al final de la intervención Brassier pues hace o concluye una reivindicación o un subrayado, una toma de conciencia, una admiración ante el hecho de que ha surgido una disciplina científica nueva. Él está hablando de 2007, se refiere a finales del siglo XX, sobre todo a principios del siglo XXI, que es la ciencia de la cognición. Vayamos ahora brevemente a Ian Hamilton Grant, para quien la naturaleza piensa. ¿Y con qué sueña? ¿Con universos paralelos? El caso o el contexto es que Hamilton está explicando que hay algo muy extraño epistémicamente en el ámbito de la referencia. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos pensamientos sobre las cosas? Pues suceden dos aspectos. Hay cosas y hay pensamientos. Llegándose a preguntar Hamilton Grant, ¿estamos hablando de un mundo? A lo que Hamilton responde o responde a todos. No, no estamos hablando de un mundo. El mundo está hablando. Así pues, lo que habría que preguntarse, según Hamilton Grant, es si el mundo habla, es si el mundo piensa, es si el mundo es articulado y si la naturaleza piensa. Bueno, para quien se cree aquello de que el lenguaje habla de Heidegger o de que el arte hace arte, según Adorno, por medio de un artista, al menos influido, cuando no casi
muy condicionado, casi determinado socialmente, pues quien haya oído este tipo de cosas, que el lenguaje habla o el arte hace arte, pues no le sorprenderá lo más mínimo esto de que la naturaleza habla o que la naturaleza piense. Lo que yo no sé es si Hamilton Grant establece una diferencia entre hablar y pensar, o implica una mutua relación, que no puedes hablar sin pensar y no puedes pensar sin hablar aunque sea contigo mismo. O es que piensa que son, o es que piensa que son dos cosas distintas el pensar y hablar, o es que habla que son dos cosas distintas el pensar y hablar. Pero si es el lenguaje quien habla, entonces la naturaleza no habla. Y si es el pensamiento quien piensa, entonces la naturaleza tampoco piensa. El caso es que Hamilton dice literalmente: me parece que si la naturaleza piensa, entonces se sigue que la naturaleza montañea. Ahora decimos nosotros, la verdad es que yo no veo cómo se sigue. Eso que dice, me parece que si la naturaleza piensa, entonces se sigue que la naturaleza montañea. Yo no veo que la naturaleza montañee se sigue de que la naturaleza piense. Pero bueno, él continúa. O la naturaleza riberea, o la naturaleza planetiza. Acabamos con su cita. O que en la naturaleza al menos hay un especulador que se divierte y que definitivamente no piensa. Más que nada porque es la naturaleza la que piensa, ¿no? Bien mirado, en una época donde dice, o se suele decir, se suele escuchar que hay neveras inteligentes, pues si las neveras pueden ser, o para algunos quizá consideres que sean inteligentes, pues una nevera puede ser inteligente, entonces la naturaleza, que es un objeto mucho más complejo, pues claro que la naturaleza puede pensar. Si una nevera es inteligente, la naturaleza piensa. No os puede extrañar. Entonces yo lo que me pido es jugar una partida de ajedrez con la naturaleza. Cierra Grant con su parecer de que la reformulación de la cuestión del fundamento es el medio por el cual podemos garantizar una especulación consistente con respecto tanto a los orígenes del pensamiento como a los orígenes de las piedras. Excelente noticia para los geólogos. Por nuestra parte, en El sueño es vida, también un sitio para pensar la naturaleza, para pensar lo natural, para pensar la naturaleza como un escenario sobre el que pensar a su vez una ecosofía irracional o mística del alto o nulo rendimiento, al punto que la naturaleza como objeto de amor del descontento con su sociedad y que reacciona como neorromántico, deseante de la pureza natural, angustiado, temeroso, rabioso de que lo poco que quedaba de naturaleza, virgen, se estaba hipotecando rápidamente. Otra concepción de naturaleza que podemos encontrar en Sueños Vida, también la naturaleza como espacio de actitud mística. Otra concepción de la naturaleza en Sueños Vida, todo esto confluye en pensar la naturaleza como búsqueda harto difícil para constituir el espacio puro. Un lugar que apenas haya sido alterado por la civilización, donde poder vivir con la máxima plenitud física y en armonía con la naturaleza, gracias al conocimiento que deberíamos tener de ella, sobre ella, y el deseo ingenuo y anhelante cuando pensábamos esto es que algún humano, alguna comunidad de humanos pudiesen habitar en un espacio donde poder aplicar el minimismo ético, vivir con lo mínimo imprescindible. Vivir con lo mínimamente imprescindible y practicar la escalada pura, aquella que no pisa la cima y aquella que sabe que no hay que abusar de la técnica a la hora de realizar tu actividad física en la naturaleza, de la técnica y de la tecnología. En un paréntesis, un suicidio, transcripción de una escenificación que hicimos junto con otros compañeros en medio de la Plaza Sant Jaume de Barcelona el 27 de marzo de 1996, pues en esa escenificación ya denunciamos la agresión progresiva que estaba sufriendo la naturaleza, y esto en 1996, al punto que la indignación anulaba nuestra capacidad expresiva. Pero parece ser que un servidor en 1996, por lo que expresé, concebía o poetizaba la naturaleza como una entidad con capacidad no de habla o de pensamiento, pero sí de sufrimiento. En definitiva,
Hamilton Graham, menos Schelling y más Guzmán. Pasemos ahora a Graham Harman, quien incluso sintetiza su proyecto de la siguiente forma. En mi trabajo, los objetos se retiran infinitamente unos de otros en el interior de vacíos y apenas logran comunicarse a través de algún punto cualitativo. Repetimos, los objetos apenas logran comunicarse. Esto es, según Harman, en el reino de lo objetual apenas hay simple qué. Casi hay autismo objetual. Graham Harman, ¿y ese autismo entre los objetos les viene por una decisión intencional o por una carga genética? Harman, ¿dónde tienen los objetos los estados intencionales o los genes? ¿Y cómo se activa en un objeto un gen o un estado mental? Explícamelo. Graham Harman, creo que a ti también te falta conciencia artística, pero respecto a una poesía simplona. Aunque como los textos hablan, pues si vas al propio Harman, más adelante te da cierta aclaración. Nos dice Harman, no son los genes, son intenciones. Ah, vale, ya me queda más claro. Pues literalmente nos dice, incluso las rocas y los tomates tienen alguna forma primitiva de intencionalidad. Ahora resulta que en una escalada en roca, quien tiene intenciones primitivas es la roca. Bueno, pues cuando acabe esta grabación, cuando acabe este vídeo, lo que voy a hacer es comerme una ancestral intencionalidad tomatil. No lo hago en directo para no manchar la mesa. Nos vamos ahora con Quentin Meillassoux, quien se resume en todo es absolutamente contingente. Bueno, pasamos ahora de operaciones lógicas, de que si todo es absolutamente contingente, toda esta proposición también es contingente. Pero bueno, dejamos por ahí, sino que para Meillassoux todo es absolutamente contingente, lo que equivale a nada es absolutamente necesario. Lo que conlleva admitir que no es necesario un Dios como un ser absolutamente necesario. Respecto a uno, y también respecto a dos, nada es absolutamente necesario, es necesario que la palabra todo, la palabra es, la palabra absolutamente, la palabra necesario, la palabra nada, signifiquen lo que significan para al menos tengamos la posibilidad nosotros de entender ambas proposiciones. Es decir, es que para poder hablar de que si todo es contingente o nada es necesario, para hablar de contingencias, necesidades varias atribuidas a objetos, pues a lo mejor hay que dar por hecho un fenómeno que lo tenemos tan presente que nos olvidamos de él. El significado lingüístico. Lo que pasa es que, claro, como realistas especulativos son enemigos del giro lingüístico, pasan del tema del significado. Pero bueno, entonces estamos con operaciones extrañas. De que hablan de objetos y de cualidades existentes o inexistentes en los objetos, y para eso tenemos que entenderles con ciertos significados que para ellos es algo no importante. ¿No necesario también? Por nuestra parte, en el sueño es vida, respecto a lo contingente, lo necesario, expusimos un minimismo ético, consistente en reducir lo necesario para vivir a la mínima expresión. Bueno, esto fue cierto momento, cierto enfoque puntual dentro del sueño es vida. No es que sea nuestra invitación a la gente a vivir de esa manera. Pero en su momento nosotros expusimos un minimismo ético. Idea que queda recogida en la siguiente sentencia. Vive con lo mínimamente imprescindible. Aunque claro, ahora cada cual definirá lo mínimo imprescindible a su manera. Máxima, esta de vive con lo mínimamente imprescindible, que tampoco exigíamos nosotros en general, sino al menos aplicado al mundo de la escalada, al mundo de la montaña, al mundo del deporte. Escala con lo mínimamente imprescindible. Es decir, totalmente contrario al alpinismo artificial, con todas sus quincallas, sus escaleras, con todo el montañismo de decenas y decenas de personas con un ejército para invadir la cima de un 8000. Entonces ahí con oxígeno,
con porteadores que te llevan a Cantimplora, te llevan todos. Es decir, aunque en la fase teórica de lo que en aquel momento denominábamos humane fibra, sí que nos referíamos a vivir en un espacio puro con lo mínimo. Aunque claro, cuando rediseñamos esto en 2020 ya nos dimos cuenta que ya no quedan espacios puros en el planeta Tierra. Por eso, por vivir cada vez más cantidad de gente al máximo, pronto sobreviviremos con apenas nada. Nosotros somos conscientes de la actualidad de que esto de vivir con lo mínimamente imprescindible pues puede suponer unas exigencias que la mayoría, en la que me incluyo, pues no podemos llevar ese estilo de vida, de cumplir, de vivir con lo mínimamente imprescindible. Pero, y somos conscientes de que esto tiene muchos problemas, de que no se puede llevar a la práctica exactamente solo con lo mínimamente imprescindible, no se puede llevar a la práctica si miramos al pie de la letra el significado de lo mínimamente imprescindible. Pero seguimos pensando que lo importante es que si nos vamos al extremo opuesto, de que esto no lo cumplimos, pero vamos, ni siquiera un gramo, entonces si nos vamos a vivir todo el mundo, toda la humanidad, todo el planeta al máximo, de vivir al máximo con todo lo que nos sobra, entonces es cuestión de muy poco tiempo que algunos se conviertan en supervivientes. Y supervivientes con apenas nada. Pero bueno, esa es otra cuestión. Si volvemos a la proposición 1 y a la proposición 2 de que todo es absolutamente contingente y nada es absolutamente necesario, ambas proposiciones se excluyen, porque cada una remite a un concepto contrario al de la otra proposición, en particular al par contingente necesario o contingencia necesidad. Típico ejemplo dialéctico del dualismo filosófico, ante el cual nosotros ya nos relevamos en nuestros fragmentos textuales y orales en los 90 del 20 que se plasmaron en el Sueños Vida, que se hicieron públicos en 1998 en Coimbra, especialmente con los textos de 1992, Ética y Dios, y el texto de 1996, La cotidianidad binaria, que de forma sintética podemos resumir de la siguiente manera. Todo pensar filosófico apoyado ancestralmente en la cotidianidad binaria, incluida la posmodernidad, es una complejidad prescindible. Lo más cercano que estuvimos pensando contingencias, pues fue nuestra reflexión justificativa del mural inmatrascendente de Entiel, que fue una pintura en unos fragmentos de cemento que se estaban cayendo de un muro que era un frontón, y entonces pintamos en esos fragmentos, dando por hecho que más pronto que tarde dichos fragmentos también se caerían como los que ya se cayeron y ya no estaban en el frontal. Lo que no supimos que a lo mejor por efecto de la pintura, a lo mejor quedaron ahí más tiempo y han permanecido más tiempo del que sospechábamos. Si es que se han caído, no lo sé. Entonces, en ese texto justificando esa pintura en un mural que sospechamos que se iba a caer pronto, decíamos lo siguiente. Mi obra pretende ofreceros una reflexión sobre la insignificancia terrenal. Si este mural se cae, no pasa nada. Si yo me muero, no pasa nada. Si el Louvre explota, no pasa nada. Si la humanidad se extingue, no pasa nada. O tal vez sí, el planeta se vería libre de este terrible maligno virus que le afecta. Continuamos justificaciones pictóricas, pero éramos conscientes de que no pasaba nada, era contingente esa pintura, era contingente nuestra presencia en el mundo y también contingente la presencia de la humanidad entera. Aunque claro, no nos referíamos a una contingencia total, sino solo a una contingencia de todo lo humano, que incluía la especie entera, que no es poco, al menos para nosotros. Pasemos ahora a comentar a Quentin Meillassoux. Bueno, a comentar a Quentin Meillassoux en particular, pero esto nos sirve para, en general, el realismo, bueno, más que especulativo, a lo mejor realismo espectacular. A comentarlo desde las coordenadas del materialismo filosófico. Y de un materialismo filosófico escrito ya en inglés, lo cual supone una aberración para algunos ortodoxos de la Escuela de Filosofía de Oviedo. ¿Y escrito por quién? Pues por parte de dos de sus continuadores del materialismo filosófico, tomados por algunos por heterodoxos de Gustavo Bueno, pero que en realidad
son la línea ortodoxa en 2022. Lino Camprubí Bueno, el único descendiente de Gustavo Bueno Martínez que ha producido pensamiento filosófico. Y Javier Pérez Jara, el único pensador filosófico español que ha hecho fortuna en China, que nosotros sepamos. No en vano, en su recién libro de ambos dos, de forma conjunta, pero también con Gustavo Romero, el libro titulado Materialismo Contemporáneo, su ontología y su epistemología, de este 2022, un texto en el que también participa, oh casualidad, Graham Harman, porque esta obra, coeditada por Lino Camprubí, Bueno, Javier Pérez Jara y Gustavo Romero, pues es una obra puente entre el materialismo filosófico y el realismo especulativo. Pues bien, en un vídeo que se puede apreciar en el canal de YouTube de Lino Camprubí, un vídeo titulado Lino Camprubí y Javier Pérez Jara, Materia Ontológico General, Emergencia y Realismo, Respuesta a Caid Ruiz de Vergara, por cierto, para algunos considerado un cachorro de los ortodoxos de Gustavo Bueno, cuando en realidad para algunos, él y sus mayores serían heterodoxos, en cuanto guardianes de la palabra buenista sacrosanta. Gente que se cree que las ideas filosóficas no cristalizaron hasta que la escritura filosófica quedó cuajada, ya escrita, negro sobre blanco, en moldes en la piedra filosofal, por Gustavo Bueno, desde los ensayos materialistas de 1972 a 2016 en sus últimos textos sobre el deporte y sobre el ego trascendental. Un vídeo subido el 4 de septiembre de 2022 donde podemos encontrar dos reflexiones que vienen a cuento con todas estas cosas que estamos comentando. Y una de Lino Camprubí y otra de Javier Pérez Jara. En el minuto 34, segundo 44, a partir de ahí, Lino Camprubí afirma: admitiendo que los objetos científicos tienen una biografía, poniendo un término constructivista, que depende de contingencias históricas de tipo tecnológico, ideológico, político, incluso religioso. Sin embargo, en la historia de la ciencia, en parte, la historia de la ciencia es la historia de cristalizaciones que consideramos verdaderas en el sentido de que son necesarias, porque remiten a una objetividad radicalmente distinta a la contingencia histórica en la que se basan. Se cierra comillas, se cierra la transcripción, y la teoría de la verdad tiene que ver con todo esto. Respecto a estas cuestiones, Javier Pérez Jara, en el minuto 36, a partir del segundo 19, considera que una de las raíces de esta confusión es pensar lo que se denomina como correlacionismo, que prácticamente todo de lo que podemos hablar está en correlación con el sujeto operatorio, sus operaciones, sus escalas, y que el resto es realismo ingenuo. Una de las objeciones, afirma Javier Pérez Jara, es que si fuese verdad que de la verdad absoluta lo único que podemos conocer de los procesos que quedarían si los humanos y animales desaparecieran, es muy pocas propiedades estructurales, tales como codeterminación, simploqué, en cuanto a una peculiaridad infinita de contenidos desconocidos desde nuestra perspectiva, contenidos que se forman de forma semidiscontinua, contenidos que codeterminan en una suerte de realismo estructural. Bueno, pues si se diese todo esto que acabamos de decir, entonces poco podemos conocer al margen de la escala antrópica y de la escala zootrópica, porque eso llevaría al tema de los filtros filtrados, que si de todas las teorías científicas y de todos los descubrimientos se asume que de lo que hablan dichas teorías y descubrimientos desaparecerían dichas realidades enteramente si neutralizamos el sujeto operatorio o desapareciesen los sujetos humanos con todos sus órganos y sistema nervioso y realidades evolutivas, dado que dichas realidades están tan dadas a la escala de los sujetos humanos y de sus operaciones y de sus aparatos terciogenéricos, conceptuales, y datos éticos esenciales, entonces, si pasase todo esto, claro que esto es algo raro, si se pusiese por escrito, pues a lo mejor las coordinaciones quedarían más claras.
Entonces, el construccionismo en el que se cae es tan radical que la visión que se tiene de la realidad es disparatada. Si no se postula que haya, estamos todavía con Javier Pérez Jara, si no se postula que haya analogías fuertes, cierta convergencia entre las realidades, antes del filtro y después del filtro, la comprensión de la realidad es absurda y además contradictoria. Ahora sí que hemos acabado la transcripción con apuntaciones del comentario de Javier Pérez Jara, quien nos recuerda que no hay cambio físico sin energía. Entonces, señor Mellassou, ya tenemos ahí un caso de necesidad, la presencia energética en los cambios físicos. Apartando ya a Javier Pérez de Jara, un ejemplo más antropológico, subjetual, podría ser la razón, en el sentido de que la emergencia de la racionalidad, eso podrá ser fruto, repercusión, resultado de decenas de contingencias varias en la especie humana. Pero una vez que ya se ha constituido, una vez que ya existe la razón y empezamos a aplicarla, y entonces vamos incluso cambiando, no solo a nosotros mismos como especie humana, cada sujeto en particular, sino cambiando la naturaleza entera, el mundo en el que vivimos, entonces, a partir del uso de la razón, se necesita la razón para llevar a cabo una vida humana, sea eso lo que signifique lo de llevar una vida humana, es decir, la razón como necesidad entre los humanos. Pues bien, cerramos ya la supuesta mínima conexión entre el realismo especulativo, un taller de un día, y el sueño es vida, porque ya hemos dicho lo que teníamos que decir y ahora añadimos lo siguiente, añadimos que fruto de la lectura este verano de 2022 de realismo especulativo, un taller de un día, pues se nos activó el modo reflexivo y empezamos a pensar sobre cuestiones sobre el universo, tomado también como objeto, qué tipo de objeto, y subimos un texto el 12 de julio de 2022. Lo subimos en nuestra cuenta personal de Facebook. El siguiente texto que a continuación asoma. Pues si de lo que se trata es de especular, a eso también sabemos jugar nosotros. El universo no tiene tamaño. ¿O hay diferentes o infinitos tamaños de universo? No se puede distinguir entre un universo real y un universo imaginario apelando solo a sus cualidades. Ningún observador podría realizar la comparación, tampoco universo alguno observaría al observador. Para todo lo que existe dentro de un universo, tan solo existe un tipo de universo. Es más fácil salir de tu mente que del universo donde existas, aunque seas un ser imaginario, pues lo serías en relación a otros seres del universo. Por muy flexible o generoso que pueda ser uno haciendo abstracciones, jamás podrá tener un universo, ni siquiera uno imaginario, como un ser a la mano. No hay nada a desvelar tras mi uso de universo porque no hay tal uso. Y un modelo matemático de un universo imaginario tampoco es una opción. Nuestro modelo sería un proceso o un producto. Da igual, porque en ningún caso agotaría al universo imaginario. ¿Qué patrón utilizamos? Aunque el mapa no sea el territorio, hay mapas y hay territorio, aunque sea un imaginario. Pero en este caso ni siquiera se puede decir que el modelo matemático no es el universo imaginario, aunque sí se puede decir que el modelo matemático no es el universo real. Al menos tenemos contingencias donde agarrarnos. En un universo imaginario, tan solo posibilidades. Como mucho podrás exclamar, voy a analizar mi relación con este universo imaginario. Pero a continuación no puedes hacer nada al respecto. El contenido que acabo de expresar lo subí en mi cuenta de Facebook el 12 de julio de 2022 y provocó la reacción de Alejandro Gracia Di Rienzo, que es un investigador filosófico en cuestiones de lógica, epistemología, filosofía de la ciencia, y me comenta y me pregunta lo siguiente. Considera un universo imaginario en que no existe el oxígeno. Es claro que su universo y el nuestro se pueden distinguir apelando solo a sus cualidades, pues el nuestro contiene oxígeno y ese no. ¿No es esto incompatible con tu primera aserción? Si no, ¿por qué no?
Bueno, pues a continuación vamos a leer, a expresar nuestra respuesta. Alejandro, muchas gracias por tu comentario y tu pregunta, porque así me sirve para intentar aclararme. Todo universo imaginario necesariamente debe tener al menos una cualidad inexistente en el universo real. Por ejemplo, la inexistencia de oxígeno. Si no, no hubiéramos imaginado otro universo, sino ese en el que ya estamos. Es decir, sí se puede diseñar un universo distinto al nuestro, al menos en una cualidad. Diseñar. Se puede diseñar. Y se podría especular. Se podría especular cómo sería dicho universo alternativo, sin alguna cualidad o con las mismas, más otra cualidad, alguna otra cualidad. Por ejemplo, ¿cómo sería un universo sin oxígeno? Estamos hablando de diseñar, estamos hablando de especular. Pero para distinguirlos, pero que sea una distinción ajustada a los hechos. Para distinguirlos apelando solo a sus cualidades, harían falta 3 objetos. 1, el universo real. 2, ese universo imaginario. Y 3, un observador externo a ambos universos. Universo real, universo imaginario y un observador externo tanto al universo real como al imaginario. Que realizase dicho observador la comparación y que además pudiese justificar su conclusión distintiva. Quizá alguien podrá decir que esta tríada se pueda reducir. Esta tríada a lo mejor se puede reducir a una dupla, solo 2 elementos. Ubicando el objeto observador lo podemos ubicar o bien en un universo real o bien en un universo imaginario. Tenemos más fácil la cuestión si ubicamos a ese sujeto observador, objeto. Si ubicamos a ese objeto observador y justificador, ¿justificador de qué? De la distinción cualitativa, si lo ubicamos en nuestro universo. Y un universo, el nuestro, queremos pensar que es real. Y entonces surge la pregunta, ¿coincidiría el informe cualitativo desde nuestro universo? Estando ese objeto observador en nuestro universo, en esta situación, este contexto que estamos barajando ahora. ¿Coincidiría el informe cualitativo desde nuestro universo con la posible comparación, también justificada? Pues si no está justificada no es una comparación. También justificada de un objeto observador, justificada, pero desde el universo imaginario. Si el objeto observador lo ponemos en nuestro propio universo, que queremos pensar que sea real, va a coincidir con otra supuesta comparación justificada que se haga desde otro universo imaginario. Para eso, debería poder imaginar dicho objeto observador del universo imaginario un universo con las cualidades de nuestro universo real. El objeto que observa y que justifica desde el universo imaginario, para poder hacer dicha comparación, debería ese objeto imaginar un universo con las mismas cualidades en la que estamos nosotros y que nosotros tomamos por real. Se añade otro problema, que el universo imaginario para nosotros puede ser considerado real para sus objetos que estén allí. Y se daría la coincidencia de que en un universo real, llamémosle UR, alguien imaginase un universo imaginario, llamémosle UI, y que un objeto de UI imaginase un universo precisamente como UR. Si ocurre eso, ¿sería por coincidencia? ¿Se puede dar por coincidencia? ¿O qué haría falta? Vemos que hay muchos problemas. Entonces, sin tocar la cuestión de cómo intercambiar información, el objeto observador en UR y el objeto observador en UI, ¿cómo intercambian información? Eso ya es un problema. No la podemos tocar. Por lo tanto, por todos estos problemas, desechamos la dupla, desechamos la posibilidad de que los 3 elementos que decíamos en un principio, universo real, universo imaginario y objeto observador y justificador, que es que como está fuera de los universos podría compararlos de forma justificada, y pensamos, bueno, esa tríada se puede reducir a 2. Bueno, hemos visto, al menos hemos pensado, y lo de la dupla vemos que tiene muchísimas dificultades. Vamos a pensar entonces la posibilidad de la tríada.
bueno, de la tríada o un número de universos mayor de 3, o de objetos observadores externos también mayor de 3. La posibilidad de la tríada tan solo le serviría a dicho objeto externo. A ese objeto externo, al universo real, al universo imaginario, a ese objeto le podría servir lo de la tríada, pero no nos sirve a nosotros. En conclusión, o al menos la conclusión que sacamos nosotros momentáneamente, no se puede distinguir entre un universo real y un universo imaginario apelando solo y únicamente a sus cualidades. Esto es lo que decíamos antes y ahora añado lo siguiente para que se entienda mejor. Observadas por un objeto comparador. Repito la conclusión, no se puede distinguir entre un universo real y un universo imaginario apelando solo a sus cualidades observadas por un objeto comparador. Lo que no sabemos es si con esta meditación nos hemos convertido en un presocrático. Y el anterior contenido pues ha provocado alguna reacción, al menos en un amigo en estos espacios digitales, tiempos virtuales, que, bueno, a través de YouTube firma como Ser Aorta y, bueno, aunque por Facebook lo conozco con otra terminología, pero hago público simplemente lo que ya es público, que es un comentario en mi canal de YouTube, firmado por Ser Aorta. Como es público, no creo que se moleste. Es una reflexión muy profunda, muy aguda, y voy a comentar algo. Bueno, voy a leer algo. Ser Aorta, ¿qué me dice? No se puede, básicamente por el desajuste o descalonamiento ontológico que hay entre el sujeto, a la diminuta escala en la que filtra su universo real, y aquellas construcciones imaginarias que pueda hacer tomando a este como plataforma o base. Además, esas construcciones imaginarias hay que distinguirlas. No es la misma construcción imaginaria, en términos nosológicos, la del tipo eidético-matemática que la de eidético-filosófica. La primera, en efecto, puede construir universos donde el tiempo vaya hacia atrás o el tejido espacio-temporal se pueda distender como si de plastilina se tratase. Los límites de estos formalismos matemáticos, que han tenido su auge con la física teórica dedicada a las mecánicas cuánticas, quedan así circunscritas necesariamente, necesariamente al puro formalismo matemático, sin menoscabo de que estos se conjuguen circularmente con ciertas mecánicas cuánticas reproducidas en los laboratorios. Pero el segundo tipo, el de la imaginación eidético-filosófica, ya tiene que ver con otra arquitectónica, por ejemplo, la que por vía fenomenológica desarrollan fenomenólogos como Marc Richir o el español Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. Y esta ya tiene que ver con otro tipo de cosas. Lo que quiero decir con esta distinción es que universos o mundos imaginarios se pudiesen acaso reconstruir desde ciertos formalismos matemáticos concretos, pero inmensamente limitados a efectos ontológicos, debido precisamente a su difícil conjugación con las materialidades M1 y M2, terminología de Gustavo Bueno, que se refiere M1 a los estados físicos, M2 a los estados psíquicos. Materialidades que intentan totalizar las ciencias físico-químico-biológicas. Y por otra parte, que también estas realidades imaginarias se pueden reconstruir desde una perspectiva fenomenológica, que camina por otros cauces, que son más descriptivos, epistemológicos, que explicativos, nosológicos. Mi breve comentario evidentemente no está a la altura de esta profundidad, pero simplemente pues le comento, aparte de las gracias para poder pensar todo esto, pues que habrá que tener en cuenta las dos construcciones imaginarias, al menos dos tipos que él me recuerda, y bueno, si en la construcción de tipo eidético-filosófica me propone o me anima a estudiar, que como nos conocemos, pues sabemos que son autores en común de Marc Richir y Ortiz de Urbina, pues yo le contesto que para la otra vía,
la construcción imaginaria de tipo eidético, matemático, pues se puede tener en cuenta pues, a pensadores como Alain Badiou y Ray Brasseur, precisamente Ray Brasseur. Porque de esta manera, esta construcción eidético-matemática, con una base matemática, un formalismo, pues se puede convertir en un acceso especulativo, ontológico, al menos para acercarme a la terminología de ese movimiento que duró un solo día, el 27 de abril de 2007, del realismo especulativo. Me contesta Sera Horta que, bueno, me precisa que cuando él se refería a la vía idético-filosófica y propone la vía fenomenológica de Urbina, matiza que eso es para una propuesta descriptiva, porque hay cuestiones fenomenológicas de Urbina que podrían ser discutibles por muchas razones. Entonces, se puede uno decantar, en general al menos, por la filosofía del matrimonio filosófico, que para cuestiones como la imaginación, fantasía, pues ha dicho cosas interesantes. También me recuerda que hay que acudir necesariamente, Meillassoux, necesariamente, a lo que digan las ciencias positivas en marcha de nuestro tiempo sobre todas estas cuestiones. Y como precisamente ahora quien está detrás de Sera Horta está estudiando a Quentin Meillassoux, a Brasseur, a Graham Harman, a los realistas especulativos, y en público me ha contestado, si fuese un correo electrónico privado, no lo leería sin permiso de la persona, ¿no? Pero como es público, no creo que se moleste, porque es muy interesante, pues leo su comentario genérico sobre el realismo especulativo. Sobre esta corriente del realismo especulativo, sus críticas al correlacionismo y los giros que dan los realistas especulativos, sobre todo la cuestión epistemológica, pues con eso se carga de un plumazo la filosofía de la ciencia y toda la línea gnoseológica de autores pues como Ian Hacking o Gustavo Bueno, que para algunos pues son las referencias. Continúa Sera Horta comentando que él ve un nihilismo ciertamente esquizofrénico en la imagen que estos realistas especulativos tienen de la ontología y incluso de la misma conciencia filosófica, deslindada completamente de los cursos científicos racionalizadores y ya institucionalizados, como si fuesen al margen. No obstante, hay que reconocer que son pensadores filosóficos muy interesantes. Recordando que lo que acabamos de enunciar, expresar, comunicar, transmitir, no es nuestra versión definitiva de lo que consideramos es el realismo especulativo, sino simplemente un aperitivo inicial. Si había una conexión entre lo que ellos han pensado y el sueño es vida y lo que ha provocado en nosotros pensar a partir de ellos, pero no desde ellos, sobre el universo, pues realistas a especular y los irrealistas a chocar con la realidad.